Bienvenidos, bienvenidas a Viví de tu profesión, el podcast de Psicopymes. Soy Vero Leo, psicóloga, mentora y consultora de recursos humanos. Después de años de acompañar a colegas de recursos humanos en su salto a la independencia y en la transformación de su rol, profesionalizando de forma práctica la manera en que trabajan, decidí crear este podcast para mostrarte que sí se puede vivir de tu profesión, amando lo que haces y construyendo un camino propio. Voy a compartirte herramientas prácticas, testimonios de colegas que están en la misma que vos y reflexiones que te impulsen a crecer y desarrollarte. Porque no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, alineando de forma consciente tus decisiones profesionales con tus elecciones personales, para construir esa vida que soñás. ¿Todo listo? Quédate, que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Viví de tu profesión. Y hoy tengo un nuevo testimonio de una queridísima alumna que pasó también por las propuestas de Psicopymes. Ella es Mica Ortiz y decidió ponerle a su podcast, porque para mí es podcast de ellos, Merezco todo lo que quiero. Bienvenido, Mica. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, gracias, Vero. Como te dije al principio, estaba un poco nerviosa. Mira, dije de nuevo bienvenida, pero es un placer estar acá. Te agradezco mucho por la convocatoria. Bueno, me encanta, me encanta. A mí también me dan la bienvenida, porque para mí es un poco un podcast de ustedes. También es una tarima que me gusta que ustedes puedan brillar, que puedan mostrarle a otros colegas que sí se puede, que sí se puede merecer todo uno lo que desea. Ya nos vamos a meter ahí. Pero antes de entrar, Mica, contá un poco de vos, quién sos, a qué te dedicás, sobre tu consultora, dónde estás. Yo soy técnica en recursos humanos. No me quiero ir por las ramas, pero mi idea de independencia surgió hace muchos años, ¿sí? Porque no solo estudié recursos humanos, sino que estudié otras carreras, las cuales también me dieron esa visión de ser independiente, ¿no? De tener mi empresa, de ser consultora, etcétera. Pero al final del camino me quedé con recursos humanos y mi consultora se llama Crecimiento Laboral y se encuentra en Berisso. Me pueden encontrar en Berisso. Perfecto. Bueno, Mica, me gustaría un poquito conocer tus inicios, cómo se fue gestando esa idea de querer ser independiente y qué era lo que te pasaba antes de sumarte a las propuestas de Psicopymes. Mi idea de ser independiente empezó entre los 21, 22 años. Yo ya había estado en empresas grandes y me di cuenta que quería trabajar para mí y no para otros. Pero en el camino tuve muchos tropiezos, muchos miedos, saltaba de una carrera en otra. Todas las carreras que elegí me gustaron porque estudié el programa y, como dije, también tuve la visión de que podía trabajar de manera independiente, con eso no atándome a la relación de dependencia. He trabajado con mi hermana de manera independiente en un negocio que tenía, quise poner otros negocios. O sea, mi mentalidad de emprendedora lo tuve siempre. Me decidí por recursos humanos porque es una carrera que integra varias especialidades que a mí también me gustaban. Y crecimiento laboral fue un poco lo que yo hice también a través de mis años de laburo, ¿no? Porque yo tuve varias experiencias laborales y siempre fui cambiando también de trabajo porque llegaba un punto en el que yo no me sentía cómoda en donde estaba. Y lejos de quedarme ahí, yo me iba. Obviamente, al no tener noción de lo que es empleabilidad, ¿no? De cómo buscar trabajo, de cómo hacer para destacar y que me elijan, lo hacía mal, lo hice mal, pero siempre fui buscando lo que yo consideré que merecía. En ese momento no lo tenía claro, pero sí era muy segura de lo que quería y siempre lo fui. Lo que pasa que también surgió el miedo, ahora tengo miedo, pero lo puedo controlar, que me trabó en todo lo que yo quise emprender emprender, en todo lo que quise emprender. ¿Por qué para vos es importante ser independiente? Mira, siento que, ser independiente para mí me da libertad de tiempo,
no tengo que estar preguntándole a una persona si puedo tomarme un horario o un día para ir al médico. Yo tengo 2 nenes, eso también sumó a que yo quiera ser independiente. Puedo gestionar mis horarios, eso lo pude lograr gracias a tu programa, porque era muy desorganizada. Pero la idea de ser independiente es eso, es tener control de tu propio tiempo, control sobre tu familia. O sea, yo no veía viable estar atada 8, 9, 10, 12 horas a un trabajo por un sueldo escaso. Y por ahí también puede sonar a cliché, pero yo esto lo analizo desde que empecé en el mundo laboral, ¿no? O sea, yo salí del secundario, no sabía qué estudiar. ¿Qué hice? Me puse a trabajar. Y siempre vi que el trabajar 8, 9, 10 horas era una inversión de tiempo terrible por 2,50 pesos. Sumado que en ese momento yo trabajaba y estudiaba, no tenía tiempo ni de vivir, salía del trabajo, me iba a la facultad, eh, tenía que quedarme en la facultad porque quizás tenía distintos horarios también, no iba a una pública, entonces los horarios ahí son distintos. Yo quería recibir mi sí o sí de la facultad pública por todas esas creencias que tenemos, ¿no? De la universidad pública es lo mejor, tenés que recibir de la universidad pública, y bueno, hoy en día esas creencias también se fueron rompiendo, pero para mí ser independiente es eso, es tener control sobre mi vida. ¿Siempre pensaste que merecías todo lo que querías? ¿O esto surgió después? ¿Cómo viene esta idea? ¿O qué cosas crees que te mereces? ¿O qué querés merecerte? Yo siempre decía muchas cosas, pero nunca las pensé por el lado de esto me lo merezco. Siempre decía muchas cosas, ¿verdad? Siempre decía tener mi carrera, trabajar de eso, no sé, tener mi casa, viajar, tener mi propio emprendimiento o mi propia empresa, pero nunca lo mentalicé desde el lado me lo merezco, sino del deseo, ¿no? Desear, que a veces por ahí se alcanza o no se alcanza ese deseo. Cuando empecé a ver que merezco todo lo que quiero, mi visión también cambió un montón, ¿no? Es como que lo trabajo distinto. No sé, a veces el poder de las palabras realmente impactan en la mente de una persona. No sabes que te escucho y me encanta escucharte esto y yo coincido, yo también creo merecer todo lo que tengo y más. Y para mí hoy el merecimiento va muy de la mano de una buena autoestima, de un buen amor propio, de valorar tu tiempo, tu experiencia, tu conocimiento, con qué personas te rodeas, poder elegir todo eso, ¿no? Que para mí te lo da la independencia y la libertad. Y la coherencia interna de saber lo que valés y lo que querés. ¿Qué te hizo a vos entender que lo merecías? Porque muchas veces yo me encuentro con colegas que lo desean, pero no se creen merecedores de eso. Bueno, un poco lo que vos nombrás, ¿no? Yo siempre supe lo que valía. Siempre tuve la autoestima alto, se dice. Siempre lo tuve bien, porque aparte también iba a la psicóloga, entonces abordaba ciertos temas, pero siempre me sentí muy capaz. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Entonces, eso también me ayudó como a entender que yo tenía que tener todo lo que deseaba. No sé si puedo tener todo lo que yo quiero o deseo, pero es lo que pienso hoy. El hecho de valorarme como persona me ayudó un montón también. Es decir, de algunos trabajos que me he ido porque me han querido imponer trabajos que no me correspondían y yo lo supe ver, aunque me lo disfrazaban de otra cosa. El tema es que en ese momento yo también sentía culpa de, bueno, estoy siendo muy rebelde, está mal que sea así, está mal que ponga límites. Yo soy una persona que pone muchos límites. Y a la vez tenía compañeras que, si bien querían ir como conmigo, ¿no? Acompañándome, a su vez se sentían limitadas y terminaban haciendo lo que en este caso el empleador quería, ¿no? Y yo me sentía como traicionada. Pero si bien me hizo dudar el encontrarme con empleadores así, ¿no? De sos problemática, siempre traes un problema distinto. Con el paso de los años entendí que los que estaban mal eran ellos. Así que hoy sí puedo decir que agradezco ser lo que fui en el pasado. Más allá de que en ese momento haya puesto en duda todo lo que hacía y todo lo que era, y
Sí, todo lo que era, porque hoy estoy un poco cambiada. Está bueno lo que decís, porque muchas veces estamos en un contexto que lo que nos hace es como aplanar nuestros deseos y nuestra expectativa y nuestro potencial. Estamos hablando de culturas organizacionales donde buscan opacar al que brilla. Y si no te agarra muy fuerte internamente, si no te agarra segura, si vos no sabés lo que valés y todo el potencial que podés dar, muchas veces te terminás creyendo eso que el contexto te dice, ¿no? Sos una rebelde. Y a mí me gusta porque la palabra rebelde tiene su connotación de idea de revelar algo. Y me parece que el rebelde, algo que revela, pensando un poco en tu caso, es el valor propio. Entonces, cuando en una organización vos encontrás a alguien que se revela a lo establecido y que dice, yo creo que esto puede ser distinto o yo me merezco otra cosa, abrís la puerta al cuestionamiento y eso a veces incomoda a otros. Entonces, cuando otros se sienten incómodos, lo que van a buscar es taparlo, silenciarlo, desvincularte. Y yo te he escuchado hablar también en la elección de tus clientes, que dado que vos también elegís el servicio que querés dar y con qué tipo de clientes querés trabajar, a mí me parece súper valioso que los colegas se sepan valiosos. Que el amor y el merecimiento empiece por uno, porque nadie te va a dar lo que uno no pone en valor. A veces esperamos que sea el otro el que te valore, que sea el otro el que te lo dé, y me parece que la independencia te enseña eso, que uno puede ir en busca de eso. Quizás no conseguís todo junto, todo al mismo tiempo, o todo lo que uno espera, pero sí conseguís muchas cosas que te hacen sentido, y a veces conseguís cosas mejores. Entonces, me parece que el todo es un inabarcable, pero sí ir como construyendo esa vida que uno desea. Y eso te lo da el ir tomando decisiones alineado a tu valor personal. O sea, quedarte donde sos valorada e irte de esos lugares donde ya no encajas. Y eso para mí fue clave. Me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a entrar a los programas? ¿Qué programas hiciste y qué te llevó ahí, a entrar ahí? Bueno, cuando empecé a estudiar recursos humanos, empecé a indagar en qué me podía especializar y también entendí que terminar la carrera y ponerme a buscar trabajo no era viable, pero tenía que hacer antes de llegar a la etapa final. Así que comencé a investigar, más que nada en redes sociales, en Instagram, me aparecían consultoras que brindaban el servicio de selección de personal y el que llamó mi atención fue el de selección IT, de perfiles IT, ¿no? Entonces empecé a investigar a otras consultoras, ya que los precios variaban en realidad, y me especialicé primero en selección IT y después en selección generalista. Después descubrí que podía trabajar de manera remota, así que me capacité en otra consultora en esto de trabajar de esta manera, ¿no? En esta modalidad. Y así comencé mi camino en la independencia, viviendo de mi profesión. En esa consultora que hice estos cursos que te recomendaron, de hecho la chica, no sé si la puedo nombrar, o puedo nombrar a la consultora, Manage Resources, la dueña es Melina Rochen. Ella te recomendó, no sé si lo No la sigas. conozco, pero si está escuchando este podcast se lo agradezco. Y me encanta eso y me encanta que los colegas también sean generosos con eso. Así que gracias a esta colega. Sí, una genia. Yo creo que si no hubiese sido por ella no te hubiese conocido, quizás sí, pero no en ese momento que lo necesitaba. Obviamente por cuestiones económicas no lo pude hacer en el momento en el que terminé los programas, pero sí lo hice un año después, así que bastante bien. Y por medio de ella fue que te conocí. Y la verdad que no me arrepiento. ¿Por qué decidiste tomar esa formación? Porque si bien yo aprendí a hacer selección de personal, no tenía noción de cómo captar clientes. No tenía noción de qué tipo de mensaje enviar, hacer un seguimiento. Si bien yo lo hice, era todo lo contrario a lo que aprendí en el programa. Me di cuenta de todos los errores que cometí. Así que realmente hacer esta capacitación me ayudó un montón a organizarme. También era súper desorganizada. Hoy uso el Google Calendar para marcar las tareas por bloques, porque si no, sí es realmente que es un descontrol real, que es por lo menos en mi vida. Yo antes era una persona como que gestionaba todo en la cabeza. Toda mi organización estaba en la cabeza. Ni siquiera usaba una agenda, imagínate.
Pero ¿qué me pasó? Después con los embarazos y demás, tenés tantas cosas que es imposible. Entonces ahí sí empecé a usar una agenda. Y tenía todo anotado en una libreta física, digamos, pero no me amigaba con la tecnología. Hasta que también empecé a trabajar en remoto y tuve que empezar a utilizar algunos programas. Pero esto de organizar mi agenda en el Google Calendar, por ejemplo, que es lo que utilizo, nunca lo hice. Utilizaba otra herramienta como Trello también, pero no le daba el uso que tenía que tener, ¿no? Era como si a medias, digamos. Pero sí, el programa me sirvió para eso, para organizarme. Me encanta porque sobre todo cuando una es mamá tiene que integrar múltiples agendas, la agenda personal, la agenda laboral, la agenda familiar, entonces tener una agenda ordenada, aprender a organizarnos, aprender a dónde poner nuestro tiempo, eso la verdad que para mí es clave para poder construir una consultora consciente, alineada a tu estilo de vida. Vos decías, para mí emprender me da la libertad de tiempo y la verdad es que para que siendo independientes podamos tener esta libertad de tiempo, también tenemos que aprender un montón de habilidades complementarias. Yo ahora en este momento estoy creciendo con la consultora y en mi modelo de negocio está el trabajar de 4 a 6 horas con mi hijo, teniendo a mi hijo, porque no quiero trabajar full time. Entonces mis desafíos cada vez que voy creciendo es cómo voy optimizando el recurso del tiempo y cómo voy armando equipo y delegando. Porque quizás en los inicios tu primer desafío es cómo me animo a buscar clientes, cómo me animo a tener reuniones efectivas, qué tengo que hacer, cómo me organizo mejor, cómo recupero la inversión de tiempo y así un montón de preguntas que nos hacemos durante el programa del Salto a la Independencia. Pero una vez que ya empezás a tener tus propios clientes y tu agenda se colapsa en la operatividad de trabajo con los clientes, tenés que luego pasar al segundo nivel, ¿no? A lo que sigue, es cómo hago para no colapsar y terminar trabajando full time cuando yo dije que quería tener libertad de tiempo. Entonces, para mí, trabajar con herramientas de planificación, de organización, es un antes y un después. Sí, y gran parte de eso, la gran influyente, obviamente fuiste vos. Parece que le estoy tirando flores, pero es real que ayuda a trabajar con vos. Si bien nos das todas las herramientas para abordar a los clientes, ¿no? Reuniones comerciales, cuándo sí trabajar con un cliente y cuándo no, ¿no? Es como que lo haces más consciente a esa situación. Que de hecho yo dejé de trabajar con un cliente un poco abordando el tema en las mentorías. Y el tema de organizar y también vincular, ¿no? Las tareas profesionales con las tareas personales, porque yo en mi agenda es real que anotaba todo lo que tenía que ver con mi trabajo, pero no tenía en la agenda toda mi vida personal, ¿no? Las actividades de mis hijos, si tenían que ir al pediatra, si yo tenía que ir a la doctora, ¿no? Todo lo personal no lo tenía, solo tenía lo profesional. Y agregar lo personal, que eso lo aprendí en otro programa tuyo, que nos mostraste tu Google Calendar, me ayudó mucho más a estar organizada. Y mentalmente hoy me siento mucho mejor. Me encantó. Para mí la vida toda mi vida pasa en el Google Calendar, está todo, desde la compra de comida hasta Claro. las actividades familiares, las personales, tiempo de ocio, también es súper importante poner en agenda tiempo de ocio para una y salir de este modelo esclavizante e hiperproductivo que te lleva al agotamiento. Porque a veces emprendemos la independencia creyendo que vamos a tener tiempo, pero si estamos muy desorganizados tendemos a quemarnos, ¿no? Por falta de organización. Y siendo mamás, muchas veces cargamos también con responsabilidades extras, ¿no? Cuestiones de la casa, la familia, los niños. Entonces, toda esa cuestión mental, si uno no la descarga en un lugar y le pone un lugar en la agenda, quedan esas largas listas de pendientes que son agobiantes. Tal cual. Es real que cuando dicen que estar organizado es mejor, si no es todo un descontrol. Sí, es real. Y lo otro súper interesante que quiero rescatar es la idea de construir una consultora desde el merecimiento. Me encanta esa palabra, ¿no? Construir la consultora que me merezco y los clientes que me merezco. En esto de, al menos en lo personal, de ir construyendo esta consultora Psicopymes, estoy cada vez teniendo clientes más lindos. Yo me veo siempre rodeada de colegas súper generosos que valoran lo que hago y yo también valoro lo que ellos hacen y hay todo como una energía de mucha retroalimentación, de buena energía, de crecimiento, de potenciación,
de oportunidades que se abren. Entonces, que uno pueda ir construyendo su marca también de su consultora o posicionarse en el mercado con un mensaje muy claro, también hace que uno pueda discriminar ya con qué tipo de clientes uno no quiere trabajar. Entonces, en esta idea del merecimiento, si yo no creo que me lo merezco, entonces muchas veces me quedo trabajando con clientes que no valoran lo que hago, que me pagan poco, me hacen trabajar 1500 horas, me frustro y entonces quizás termino equivocadamente creyendo que no soy merecedora. Entonces es una trampa esto, ¿eh? Para mí diste ahí como en el clavo en esto de merecer. Bueno, quiero que me cuentes un poco de tu consultora, qué servicios ofreces, qué proyectás de esta consultora, con qué tipo de clientes trabajás. Yo ofrezco el servicio de selección de personal. Mi enfoque va más en lo comercial, ¿sí? Porque yo desde que tengo experiencia laboral siempre fue en atención al cliente. Y el cliente no siempre tiene la razón. Pero bueno, después trabajé en una empresa de publicidad que me dio mucha experiencia, así que mi enfoque va más para ese lado. Y obviamente en perfiles tecnológicos. Actualmente estoy trabajando con una startup y si bien le he hecho algún proceso de selección, ahora estoy más enfocada en lo que es el diseño de área. Así que esos son los 2 servicios que ofrezco. También doy servicios de empleabilidad, pero eso lo estoy dejando como de lado y me estoy enfocando más en los otros servicios, que es lo que yo quiero fomentar. Y bueno, me pueden encontrar, yo soy de Berisso, así que Berisso, La Plata, Ensenada, Buenos Aires, puede ser toda esa zona. De todas maneras, yo trabajé para una empresa de España, así que también brindo servicios al extranjero. Y mis clientes, como lo dije en un momento, y vos también, aprendí a elegirlos, así que trabajo con clientes que cuidan de sus empleados, que escuchen a sus empleados, que traten de fidelizar a sus empleados, porque las empresas crecen también gracias a los empleados que contratan. Si no necesitaran de los empleados, las empresas no crecerían. O sea, un empleador, si no delega, no crece, porque es real que termina quemado. Y lo puedo decir yo como dueña de mi consultora, que ya tengo ganas de empezar a delegar. Entonces, trabajo con ese estilo de clientes. ¿Y qué visionás? Si hoy te pregunto sobre tu visión personal y la visión de tu consultora, porque para mí esto también fue un gran aprendizaje, que es diseñar una consultora que habilite esa vida que uno proyecta. Entonces, alinear esa visión de vida y esa visión de la consultora para mí es clave. A veces solo le metemos el enfoque a la visión de la consultora y descuidamos qué requiere de mí ese tipo de consultora. Entonces, ¿qué te mereces allá en el futuro? ¿Cómo lo proyectas? Bueno, yo con mi consultora quiero estar posicionada a nivel mundial. No sé si en todo el mundo, pero en muchos países sí me gustaría estar. De hecho, yo ya conozco un poco el mercado español, así que siempre busco clientes en otras plataformas para brindarles mi servicio de selección. Y otro mercado que en el que me gustaría trabajar es en Estados Unidos, toda aquella parte. Estoy estudiando inglés para mejorar mi nivel y empezar a captar esos clientes también que en las plataformas que yo busco clientes que no es solo LinkedIn, se pide mucho consultor de recursos humanos, selector de personal, pero sí o sí te piden este nivel de inglés, ¿no? Nativo o un bilingüe, entonces estoy trabajando en eso también. Pero bueno, para el futuro, no me pongo presión, porque si no pierdo el enfoque. Tiempo al tiempo. Con calma, sí, tal cual. ¿Hay algún mensaje que quieras dejarle en este podcast a las personas que te estén escuchando? ¿Algo de acuerdo a tu experiencia? Yo siempre hablo del miedo y creo que a todos es una emoción que a todos nos paraliza y creo que todos la sentimos. No conozco persona que no sienta el miedo. Pero lo que yo aprendí en este trayecto es que con miedo hay que hacer las cosas igual. Como te conté en algún momento, Vero, yo por miedo he dejado muchas cosas, he dejado carreras, he dejado trabajo, porque hubo un punto en mi vida en el que no sentía que lo podía hacer o quizás ya no resonaba con lo que yo quería, pero era miedo lo que sentía y dejé muchas cosas.
y estuve a punto de rendirme con la consultora hasta que empecé tu programa. Imagínate que yo pude abrir una red social en Instagram gracias a vos. Si bien tenía un colega que me decía, Mica, abrí en Instagram, qué sé yo, lo abrí la cuenta, pero no le daba el uso que tenía que darle, por miedo a exponerme, por miedo a que me conozcan, por miedo a mostrarme, ¿no? Porque también es eso, es como que yo por lo menos nací en una familia que me moldeó de una manera y eso fue como matando mi esencia, ¿no? Entonces como que siempre tenés que mostrarte profesional, seria, esto, lo otro, y las redes sociales no son eso. Las redes sociales buscan personas genuinas y me cuesta romper con eso, ¿no? Me cuesta, porque a veces no sé si ser yo, como soy en mi vida cotidiana, en mi vida personal, o mostrar ese perfil profesional, ¿no? Entonces aprendí a romper con eso en las redes sociales y también al momento de captar clientes. Me daba mucho miedo llamar por teléfono, por mail y hacer un seguimiento, ¿no? Como insistir, si se quiere. Así que a las personas que están en duda y que sienten miedo, les digo que si tienen el deseo de hacer este programa, que lo hagan igual, que les va a servir mucho. Les va a subir el autoestima, les va a dar herramientas para poder encarar a los clientes, también para poder desarrollarse en las redes sociales, que es re difícil. A mí me ayudó un montón, pero te soy sincera, me ayudaste a enfrentarme a la cámara y a hacer un video y hablar. Eso no lo podía hacer. Así que les recomiendo que lo hagan. No se van a arrepentir. No se van a Es arrepentir. súper lindo esto que decís, porque todos, como vos decís, transitamos el miedo. El miedo es una emoción instintiva que nos protege. El tema es no quedarnos paralizados ahí, sino muchas veces hacer con miedos. Y algo que para mí es importante atravesar en los programas es superarnos, superar la vergüenza, superar el miedo, cambiar la mentalidad y el enfoque desde donde nos estamos mirando. Porque a veces, y tomando esto que vos decís, está la idea de que para ser profesional no tenés que ser vos, sino que tenés que mostrar una fachada. Y me parece que en este mundo, en la era de la inteligencia artificial, donde lo que más nos va a rescatar es la humanidad y la autenticidad de ser quienes somos. Y ser quien sos no te hace menos profesional. Al contrario, me parece que cuando uno se muestra genuino, se muestra confiable. Y las relaciones se sostienen en base a confianza. Entonces, a mí me parece súper, súper importante que no dejes de ser vos y eso no te quita lo profesional. Entonces, me parece que ahí está el profesionalismo, en sostenerte a pesar de lo que otros digan o esperen de vos. Y que seas fiel a tu esencia. Así que para los que me están escuchando y están escuchando esta hermosa entrevista, en noviembre vamos a abrir la última edición del programa del Salto a la Independencia para selectores de personal freelance, que ya tiene fecha de apertura el 10 de noviembre, y Gestión Soft en Recursos Humanos con Psicología Organizacional el 17 de noviembre del 2025. Estamos en etapa de preinscripción, así que los que se sumen ahora van a tener algunos bonos extras para sumarse anticipadamente. Gracias, Mica, por este hermoso testimonio y por haber hecho algo tan lindo como hablar del merecimiento. Y si te gustó, compartilo. Posiblemente haya alguien más que esté necesitando escuchar esto. Nos vemos la próxima. Chao. Dios.